Yo quiero leer todo el capítulo 38 porque sé que algunas personas no lo han hecho y no conocen mucho esta historia. Son solamente 30 versículos, se leen rápido, pero escuchen la historia de Tamar. Génesis capítulo 38. Más o menos por ese tiempo, Judá salió de la casa de su padre y fue a vivir a Adulam, a casa de un hombre llamado Hira. Allí se casó con una mujer cananea, hija de Súa. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo al que llamó Después volvió a quedar embarazada y tuvo otro hijo al que llamó Onán. Tiempo después tuvo otro hijo al que llamó Selá. Este nació en Kesib. Cuando creció su hijo mayor, Judá lo casó con Tamar. Pero era malo y Dios lo mató. Entonces Judá le dijo a Onán, hermano de tienes que casarte con Tamar conforme a lo que nuestra ley exige del hermano del muerto. Así los hijos que ella tenga serán los herederos de tu hermano. Pero Onán no quería tener hijos que no se consideraran suyos, sino de su hermano. Por eso, aunque se casó con Tamar, cada vez que tenía relaciones sexuales con ella, derramaba el semen fuera. De esa manera evitaba darle hijos a su hermano. Esto le pareció muy malo a Dios y lo mató también a él. Entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera, que no se casara por el momento y que se quedara en la casa de sus padres, hasta que Selá tuviera edad suficiente para casarse con ella. Realmente era una excusa, porque temía que su hijo menor también muriera al casarse con ella. Tamar pues volvió a vivir con sus padres. Pasó el tiempo y la esposa de Judá, que era hija de Súa, murió. Cuando terminó el tiempo del duelo, Judá y su amigo Hira, el adulanita, fueron a Timnat a esquilar las ovejas. Alguien le dijo a Tamar que su suegro iba a Timnat a esquilar las ovejas. Entonces ella, comprendiendo que él no iba a dejarla casar con Selá, a pesar de que él ya tenía edad suficiente, se quitó la ropa de viuda, se cubrió con un velo para no ser reconocida y se sentó junto al camino, a la entrada de Enayim, que está en el camino a Timnat. Judá la vio al pasar y creyó que era una prostituta, ya que tenía el rostro cubierto con un velo. Él se detuvo y le propuso que lo dejara acostarse con ella, sin darse cuenta de que era su nuera. ¿Cuánto me pagarás?, preguntó ella. Te enviaré un cabrito de mi rebaño, prometió él. ¿Qué prendas me darás para que tenga la seguridad de que me lo vas a mandar?, preguntó ella. Bien, ¿qué es lo que quieres?, preguntó Judá. Dame el sello que usas para identificarte, tu cordón y tu bastón, respondió ella. Él entregó las prendas y tuvieron relaciones sexuales. Ella quedó embarazada y volvió a ponerse su ropa de viuda. Judá le pidió a su amigo Hira, el adulanita, que le llevara el cabrito a la mujer y le pidiera que le devolvieran las prendas que le había dado, pero Hira no pudo encontrarla, así que les preguntó a los hombres de la ciudad, ¿dónde vive la prostituta que estaba junto al camino, a la entrada del pueblo? Aquí nunca ha habido una prostituta, le contestaron. Entonces Hira volvió a donde estaba Judá y le dijo que no la había podido encontrar. También le contó lo que le habían dicho los hombres del pueblo. Que se quede con las prendas, exclamó Judá. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ya cumplí con enviarle el cabrito, pero tú no lo encontraste. Seríamos el hazmerreír del pueblo si volviéramos a ir. 3 meses más tarde, le contaron a Judá que Tamar, su nuera, se había acostado con otro hombre y que estaba embarazada. Sáquenla y quémenla, ordenó Judá. Pero cuando la sacaban para quemarla, ella le envió el siguiente mensaje a su suegro. El dueño de este sello de identificación de este cordón y de este bastón es el padre de mi hijo. ¿Los reconoces? Judá reconoció que eran suyos y dijo, ella es más justa que yo, porque yo no quise cumplir mi promesa de darle a mi hijo Sela por su esposo. Por su parte, Judá nunca más volvió a tener relaciones sexuales con ella. Llegado el tiempo del parto, Tamar tuvo mellizos. En el momento de nacer, la partera le ató un hilo rojo en la muñeca del que apareció primero, pero este metió la mano y nació primero el otro. Entonces la partera exclamó, ¿qué brecha te abriste? Por eso le pusieron Fares,
el que salió. Poco después nació el bebé que tenía el hilo rojo en la muñeca y lo llamaron Será. Tamar ha sido etiquetada como una mujer astuta, seductora, ambiciosa, embaucadora y sin escrúpulos. No es tenida como el mejor ejemplo de lo que debería ser una mujer cristiana. Yo creo que cuando los padres le están leyendo las historias bíblicas a sus hijos, no le cuentan la historia de Tamar. Esa historia se la saltan. Cuando están leyendo la historia de la Biblia a los niños, esa historia se la saltan. De hecho, los pastores no predicamos mucho sobre Tamar, porque no es una historia fácil. Se le ha colocado un estigma a Tamar. Pero la Biblia no hace lo mismo. Todo lo contrario. En la Biblia vemos a Tamar en un lugar de honor. En un lugar de honor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros tengamos aversión y aprehensión hacia la figura de Tamar, a pesar de que la Biblia la tiene en gran estima? Y déjeme darle pruebas de cómo la Biblia estima tan grandemente a Tamar. Lo primero, y en esto tengo que reconocer que me equivoqué, yo puse que era la única mujer a la cual la Biblia llama justa, pero también había otra que era Rahab, ¿sí? Entonces los que colocaron Rahab estaban de acuerdo, pero solamente entonces hay 2 mujeres en la Biblia que son llamadas justas. Pocas personas en la Biblia son llamadas justas, la mayoría hombres, pero solamente 2 mujeres, Rahab y Tamar. Su nombre fue utilizado en la Biblia para bendecir. Miren lo que dice en Ruth capítulo 4 versículo 12. Ruth capítulo 4 versículo 12. Cuando Booz se casa con Ruth, ¿recuerdan esa historia? Booz se casa con Ruth y tienen el momento de ser bendecidos. Esta es la bendición que los líderes del pueblo de Israel, los sacerdotes, los amigos que están en la boda, declaran esta bendición sobre Booz y Ruth. Dice, que los descendientes que el Señor te dé por medio de esta mujer sean tan numerosos y honorables como nuestro antecesor Fares, el hijo de Tamar y de Judá. Usan el nombre de Tamar en una bendición, es decir, dentro del pueblo de Israel el nombre de Tamar no era motivo de vergüenza, no lo escondieron, sino que lo usaron en una bendición. Otra razón de la estima en la cual la Biblia tiene a Tamar, y es que no es la única Tamar que se menciona en la Biblia. David, el rey David, le puso por nombre a su hermosa hija Tamar. Y recuerden que para el pueblo de Israel el nombre no era como nosotros, ponemos el nombre de moda, pongámosle Karol G, ¿ya? O pongámosle, ¿cómo es que llama el jugador francés que es tan bueno ahora? Mbappé, o Kylian, pongámoslo Kylian, eso suena bonito. No se ponía por moda, sino por algo muy especial. Y David no tuvo problema en colocarle a su hermosa hija Tamar. Y si hubiera sido un nombre feo, un nombre que evocara cosas horribles, sonaría mejor como colocarle hoy en día a su hijita, ay, tan linda, vamos a colocarla Maléfica, ¿ya? No, pero no sonaba así para ellos el nombre de Tamar, sonaba como un nombre hermoso, digno. Y otra razón por la cual decimos que en la Biblia Tamar es un nombre digno y honorable, es que aparece en la misma genealogía de Jesús. En Mateo capítulo 1 versículo 3, cuando están hablando de los antepasados de Jesús, dice este texto, Judá tuvo con Tamar a Fares y a Zera. Fares fue el padre de Hezrón y Hezrón de Aram. Es decir, Tamar hacía parte de la familia de los antecesores del mismo Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué esta disparidad de carácter y de conceptos entre lo que creemos de Tamar y lo que dice la Biblia de Tamar? Tal vez hay 2 razones. La primera razón es que
no conocemos muy bien el contexto histórico, la cultura en la cual este relato sucedió, la historia de Tamar. Y la otra, que es muy fuerte también, es que la historia de Tamar está contada desde la perspectiva de los hombres y no de las mujeres. Y hoy vamos a tratar de ver la historia de Tamar no desde la perspectiva de los hombres, sino desde la perspectiva de las mujeres. Y les voy a dar 4 razones por la cual Tamar fue llamada justa, o es llamada justa en la Biblia. 4 razones por las cuales la Biblia, no un pastor o yo o a mí me pareció, sino que la misma Biblia reconoce que Tamar fue una mujer justa. La primera razón es esta: Tamar se sacrificó. Tamar se sacrificó. La historia de Tamar en Génesis, si ustedes no se limitaron solamente a leer Génesis 38, sino que miraron lo que había antes de Génesis 38, o sea, 37, y luego leyeron lo que había después de Génesis 38, es decir, Génesis 39, ustedes notaron que la historia de Tamar en un solo capítulo está en medio del relato de la historia de ¿quién? Veo que no lo hicieron. De la historia de José. Está narrándose la historia de José y todos conocemos la historia de José. José en Egipto, aquel que fue vendido como esclavo en Egipto, todo eso. Y se está narrando la historia de José que ocupa varios capítulos en el libro de Génesis. Y de pronto paran la historia, cuando es vendido a Egipto, paran la historia y cuentan la historia de Tamar, Judá y Tamar. Y uno dice, pero ¿por qué nos meten esa historia allí? Y lo que está haciendo el escritor bíblico es poner en contraste la vida íntegra de José con la vida turbia de Judá. Recuerden que son hermanos. Y la Biblia introduce el capítulo 38 de la historia de Judá y Tamar para poner en contraste la vida íntegra de alguien como José y la vida turbia de Judá. Y ya leímos la historia. Judá se casa con una nea. Una cananea, ¿ya? Se va de la casa de su padre a una ciudad de Canaán, se casa por conveniencia para los padres, tiene 3 hijos con esta mujer que ni siquiera se toma la molestia de decir cómo se llamaba la mujer esta, y tienen 3 hijos, Onán y Selah. Y Judá casa a su hijo mayor, con Tamar. Y Tamar, la Biblia dice que era un hombre malvado, y utiliza la palabra malvado, que es la misma palabra que utiliza en Génesis 6 para describir la condición de la humanidad antes del diluvio. O sea, era un tipo malvado, y no nos especifica qué tipo de maldad o por qué era tan malvado pero era malvado. Y Tamar tenía que sufrir ese matrimonio con ese hombre malvado. Yo no me imagino cómo sería, pero debió haber sido un matrimonio horrible, tanto que Dios no soportó la maldad de y murió. Y luego, según la ley y la tradición de esas culturas en esa época, un hombre cuando se casaba y moría y no dejaba descendencia, debía la viuda casarse con el hermano del muerto para que le diera hijos, pero esos hijos no iban a ser de él, sino del hermano que había muerto, para que su nombre no se perdiera. Eso se llamaría luego la ley del levirato, levir, que significa cuñado. Y entonces se casó con Onán. Ahora, miren una cosa, Tamar se casó con luego la casan con Onán, y ella no tiene nada que decir, no menciona nada, ella simplemente está sujeta a las decisiones de los hombres en su vida, de lo que diga su papá, de lo que diga su suegro, de lo que diga su esposo, lo que diga su cuñada, es silenciada. Ahora, Onán no quiere tener hijos con Tamar. ¿Por qué? Por esto.
Judá tuvo 3 hijos. La herencia en esa cultura se dividía en 4 partes. Si eran 3 hijos, se dividía en 4 partes. A los 2 hijos menores se les daba una parte y al hijo mayor se le daban 2 partes. Lo explico de esta manera. Si la herencia de Judá fueran 100 millones de pesos, a los 2 hermanos menores les tocaba de a 25 millones de pesos. Y al hermano mayor, le tocaba 50 millones de pesos. Pero como se murió Onán, y quedaba solamente Onán y Sela, entonces esa herencia ya no se dividía en 4 partes, sino en 3 partes. Una parte para el hermano menor y 2 partes para Onán. Es decir, ya Onán no recibía 25 millones de pesos, iba a recibir unos 66 millones de pesos. Y él decía, antes de que se muriera mi hermano, iba a heredar 25, ahora que se murió, yo heredo 66. Pero si llego a tener un hijo con esta mujer, vuelvo a tener 25. Y entonces dijo, no, yo no voy a tener hijos con ella. O sea, lo que lo movió fue la ambición y no honrar la memoria de su hermano. Fue la ambición. Tamar se sacrificó, porque eso era una ley en la cual la mujer salía sacrificada, pero también el hermano del muerto tenía que hacer un sacrificio, y es tener hijos que no iban a ser de él. Pero Onán no se sacrificó, y eso causó que Dios también, ¿qué? Lo matara. Murió Onán. Y entonces Judá dice, no, esta mujer es peligrosa, ya es la viuda negra. Ya hay dos hijos míos ya se han muerto. Y entonces le dice, no, vea, esperemos que el menor crezca, váyase a su casita, ¿ya? Y esperemos. Ella siguió sufriendo, padeciendo las decisiones de los hombres. Y seguramente hubo muchos murmullos de la gente, la devolvieron a la casa del papá. Y eso era una deshonra en esa época para las mujeres. No sirvió para lo único que servían las mujeres en esa época, y esa era que proveer herederos para sus maridos. Fue de vuelta a la casa de sus padres, y ella en silencio vuelve a la casa de su padre, humillada, en silencio, sometida a las decisiones de los hombres en su vida. Pero Tamar se sacrificó para honrar a su esposo, aunque era un esposo ¿qué? Malvado. Allí es la primera razón por la cual entendemos que la Biblia llama a Tamar una mujer justa. Fue capaz de sacrificarse. En segundo lugar, Tamar arriesgó su vida, porque después, cuando pasa el tiempo y ella ve que no le van a cumplir, que no van a darla en matrimonio al hermano menor, entonces ella se levanta de su postración como mujer, sometida, sumisa y silenciosa, y decide entrar en acción. Nadie va a hacer nada por ella. Entonces ella decide hacer algo y asume una identidad diferente. Asume la identidad de una prostituta para engañar a Judá. Se pone un velo, se coloca en el camino por donde sabe que va a pasar Judá. Y yo me pregunto, ¿qué le hizo pensar a Tamar que ese plan iba a funcionar? ¿Qué le hizo pensar a Tamar que si ella se colocaba allí con un velo en ese lugar, su suegro se iba a acercar a ella y le iba a proponer tener relaciones sexuales? ¿Qué le hizo pensar a ella que eso iba a funcionar? Ella conocía el corazón de Judá. Tamar no hizo caer a Judá. Judá ya estaba caído en su corazón. Siempre nosotros los hombres le echamos la culpa a las mujeres. Es que esa mujer me hizo caer. Esa mujer me sedujo. Se me metió por los ojos. Y siempre la culpa es de la mujer. Pero como en este caso,
podemos ver que no fue Tamar la que hizo caer a Judá. Judá ya estaba caído en su corazón. Estaba lleno de tanto deseo en su corazón que hizo el negocio con ella sin tener ni siquiera con qué pagar. Por eso le queda debiendo. Y eso le saldría más caro. Le deja sus documentos de identidad. Le dice ella, bueno, sí, está bien, pero ¿qué me deja? Me va a mandar un cabrito. Eso es como decir un día, le voy a dar una moto. Ya bueno, ¿con qué me va a pagar? ¿Qué garantía tengo que me va a mandar una moto? Y entonces le deja ¿qué? La cédula, el pase de conducción y el celular. La reacción de Judá es que está tan deseoso que entrega su propia identidad, porque esos eran los documentos de identidad. Es decir, la mujer que ha perdido su identidad como esposa y como madre, le sustrae la identidad al patriarca de la tribu. Le quita su identidad. Ahora, tiene relaciones sexuales, ella queda embarazada, ella regresa a la casa de su padre, vuelve a vestir los vestidos de viuda y queda embarazada. A los 3 meses le llegan los chismes a Judá, la sinvergüenza de su nuera, la sinvergüenza está embarazada. ¿Y qué es lo que dice Judá? El juicio de Judá es rotundo. Dice, sáquenla y ¿qué? Quémenla. ¡Uah! Sin derecho a nada, sin piedad, sin juicio justo, sin ser escuchada, porque su vida está en las manos de un solo hombre, y eso demuestra lo indefensa que siempre han estado las mujeres, señaladas y condenadas, sin posibilidad de juicio. Y tal vez Judá vio incluso una buena oportunidad para deshacerse de esa nuera tan peligrosa. Ahora, la defensa de Tamar. Las prendas las tenía ella. Y dice, bueno, está bien, quémenme, pero antes llévele a Judá estas prendas y él va a saber de quién estoy embarazada. Ahora, eso es un riesgo. ¿Ven lo arriesgado de la decisión? Ahora, una cosa que me llama la atención es que parece que Tamar no expuso públicamente a su suegro. En eso también fue muy honorable. Le mandó un mensaje. No fue en público, dijo, no, estas cosas son. No, le mandó un mensaje. Se porta como una dama con honorabilidad. A Tamar se le ha quitado o se le ha tildado de muchas cosas, pero ella no pierde su dignidad. Ahora, la respuesta de Judá al ser confrontado con su culpa es esta expresión: ella es justa y yo no. Esa traducción es mejor traducción que la que tenemos generalmente en nuestras Biblias. Judá dice, ella es justa y yo no. La Biblia no llama a la ligera a una persona justa, porque llamar a alguien justo es hacerle partícipe de uno de los atributos más exclusivos de Dios mismo, justo. La justicia en una persona, según la Biblia, no se muestra en lo que cree, en sus doctrinas o en sus prácticas religiosas. La justicia en la Biblia se ve en las acciones, es decir, en el estilo de vida de esa persona, como lo dice Habacuc 2:4. El justo vivirá por su fe, es decir, la fe de una persona justa se ve en su estilo de vida. Y si usted lo notó, en toda la Biblia, en ninguna parte hay un solo reproche contra Tamar. Yo he escuchado y he leído, preparando estos mensajes, he leído muchas cosas feas que se han dicho por parte de predicadores y escritores bíblicos acerca de Tamar.
se ha dicho de todo, se ha pensado de todo, se ha denigrado de todas las maneras de Tamar. Pero la Biblia no hay ningún reproche contra Tamar. Entonces, ¿por qué Tamar es justa? Tamar es justa porque ella se sacrificó. Tamar es justa porque ella incluso arriesgó su vida. En tercer lugar, Tamar es justa porque Tamar rescató el futuro de una nación. Tamar rescató el futuro de una nación. Mire, desde el punto de vista humano, Tamar fue una mujer astuta, ambiciosa, vengativa, oportunista, sin escrúpulos. Por eso actuó como actuó, por eso hizo lo que hizo, por todo eso, que era una mujer vengativa, ambiciosa, sin escrúpulos, astuta. Pero desde el punto de vista de Dios, Tamar fue la única persona en esta historia que abandonó sus intereses personales para que se cumplieran los planes de Dios. Fue la única persona en esta historia que no pensó en su beneficio personal, sino pensó en los planes de Dios. Hacer de los descendientes de Judá, de Jacob, una gran nación, por medio de la cual vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Recuerden, Jacob tuvo 12 hijos, uno de ellos era Judá, y Dios había prometido que a través de esas 12 tribus se formaría el pueblo de Israel. Hasta ahora son solamente 12 tribus, no son ni 12 tribus, 12 hijos. Luego se formarían en 12 tribus y luego formarían el pueblo de Israel. Pero en esa historia nadie pensó en eso, solo una persona pensó, Tamar. Ahora, con eso en mente, piense esto: ¿qué hubiera sido de la historia de Israel, de la historia de la salvación, de la historia nuestra, si Tamar no hubiera hecho lo que hizo? ¿Qué hubiera sido de la historia de Israel? ¿Qué hubiera sido de la historia de la salvación? Si a través de la historia de los hijos de Tamar fue que nació David, el rey David, y luego nació Jesús. ¿Qué hubiera sido de la historia de la salvación, de la historia de Jesús, de nuestra propia historia? Ella no es la típica doncella que espera que el príncipe azul la rescate. Ella es la que rescata el nombre de su esposo y rescata a toda una futura nación. Siempre en el imaginario de las mujeres, de la mayoría de las mujeres hoy en día, prima eso de que hay que esperar, estoy esperando el príncipe azul, el que me va a poner a vivir bien y me va a hacer feliz. Tamar no es así. Tamar se levanta y toma su vida en sus manos. Y la cuarta razón por la cual Tamar es justa, y esta es la más extraña de todas: Tamar sirvió al propósito de Dios. ¿Y por qué digo que esta es la más extraña? Por lo siguiente. ¿Recuerdan la historia de Ana, la madre de Samuel? Ana ora para que Dios le dé un hijo. ¿Recuerdan la historia de María, la madre de Jesús? Cuando fue anunciada que le anunciaron que iba a ser la madre de un hijo, María canta a Dios. ¿Recuerdan la historia de Débora cuando ella triunfa en la batalla? Ella adora a Dios. ¿Recuerdan la historia de Agar cuando está sufriendo en el desierto? Ella llora y clama a Dios por su hijo. Pero ¿qué hace Tamar en relación con Dios? Tamar no tiene ninguna relación con Dios. No escuchamos ninguna oración de Tamar, ningún canto, no escuchamos alabanzas que salen de la boca de Tamar, no escuchamos ningún clamor de Tamar. Tamar es una mujer sin una relación con Dios,
es parte de otra cultura, de otra religión. Es más, la mejor manera en que se ha descrito a Tamar en relación con Dios es que era una mujer pagana. Pagana. Y aún así es llamada justa en la Biblia. Y aún así la Biblia reconoce su lugar especial en la historia de Dios. Y aún así Dios la usa para llevar a cabo su propósito. A una mujer pagana que ni siquiera se toma la molestia de orar a Dios para poner en las manos de Dios su problema. Si Tamar es un personaje raro en la historia bíblica, más raro es el modo de actuar de Dios en la Biblia. Porque eso que llamamos raro en la Biblia lo llama de otra manera. Gracia. Gracia que lleva a Dios a bendecir y a usar a aquellas personas que nosotros desecharíamos por considerarlas indignas, especialmente si son mujeres, mujeres como Tamar, pero que en la Biblia Dios las usa, Dios las bendice, Dios les da el reconocimiento de su dignidad, Dios las honra tanto que aún las coloca en la genealogía de Jesús. Tamar pudo hacer todo eso porque ella tomó una decisión: levantarse de su condición de mujer sumisa, sometida y silenciosa. ¿Sabe qué significa el nombre Tamar a propósito? Tamar significa palmera. Como esas palmeras que se levantan en el desierto. Increíble que en un desierto, y sin embargo, en el desierto, en medio de lo difícil que es un desierto, las palmeras se levantan. Y Tamar se levanta de su condición de mujer, sumisa, sometida y silenciosa. Y la historia de Tamar no terminó ella ya en la casa de su padre, olvidada, desechada, menospreciada. Ella abandonó el rol de víctima y toma la iniciativa. Y consigue no solamente revertir la historia personal de ella, sino la historia de Judá y la historia de toda la nación. Ella, Tamar, no fue justa por ser suave, silenciosa y apacible. Es que las mujeres cristianas tienen que ser sumisas, suaves, delicadas, apacibles. Tamar fue justa por ser fuerte, enérgica, arriesgada, inteligente, decidida. Todo lo contrario de lo que piensan que debe ser una mujer cristiana. Porque es que las mujeres también pueden ser fuertes. Es más, las mujeres deben ser fuertes. Porque luchan no solamente por sus derechos. La gran lección de Tamar para mí es que ella no solamente luchó por su derecho, ella luchó por los propósitos de Dios. Hoy en día, cuando se levantan tantas mujeres luchando por los derechos femeninos, hay que aplaudirlas, pero también hay que recordarles que no solamente luchen por sus derechos, luchen por los propósitos de Dios, por los planes de Dios, por el reino de Dios, porque el reino de Dios es justicia. Y Tamar fue una mujer justa, que la Biblia honra. Y Dios permita que aquí haya mujeres también que se levanten como Tamar, como palmeras, y dejen un legado, una marca, de que no se quedaron postradas esperando a ver que alguien las rescate. Y recordemos, Dios incluso puede usar
a personas que nosotros no recomendaríamos, desecharíamos, porque son paganos, porque no son dignos. Eso es lo raro de la gracia de Dios. Nos usa a todos nosotros, no importa nuestra condición. Esa es la historia de Tamar. Vamos a colocarnos en pies para orar. Nos piden que oremos por Giovanni Manuel Pinto, ¿sí? Por salud, ¿no? Bueno, tengamos en cuenta a este hombre, es invitado hoy. Padre, estamos muy agradecidos contigo por tu gran amor y por mostrarnos lo rara, lo extraña que es la gracia tuya. Tu gracia, Señor, que no tiene límites. Tu gracia que desborda los límites que nosotros los humanos le colocamos a ese amor y a esa misericordia tuya. Tu gracia, Señor, que llevó a levantar a una mujer como Tamar, desechada, silenciada, avergonzada, rechazada. Una mujer pagana que ni siquiera te buscó a ti. Y aún así, Señor, tú le mostraste tu amor y tu misericordia y la usaste para bendecir no solamente su familia, sino que la usaste para bendecir a una nación y al mundo entero, porque a través de su linaje nació nuestro Salvador Jesucristo. Eso nos llena a nosotros de esperanza, de saber que aún con nuestras limitaciones, con nuestros pecados, tú nos puedes usar. Padre Santo, levanta mujeres como Tamar, valientes, fuertes, decididas, arriesgadas, capaces, Señor, de afrontar las situaciones más adversas sin quedarse postradas. Oramos, Señor, por la vida y la salud de Giovanni Manuel Pinto. Bendícelo, fortalécelo, extiende tu mano de sanidad sobre él, muéstrale tu gracia y tu poder. Oramos por el hermano Julio y su esposa, llévalos con bien en este viaje, protégeles. Y oramos, Señor, por todos nuestros hogares y nuestras familias, para que tu bendición nunca nos falte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.